Pensemos en esto. A mediados de 2025 se anuncia un gran operativo policial en Aguascalientes, México. Se presenta como un éxito total contra el crimen organizado. Pero, ¿saben qué? Mientras las autoridades celebraban, las familias de varias personas desaparecidas empezaron a contar una historia muy, pero muy diferente. Así que vamos a analizar esto, porque lo que parecía un caso cerrado, en realidad, apenas estaba por abrirse. Y aquí es donde todo se complica. Por un lado tenemos la versión oficial, un golpe certero a la delincuencia. Pero por el otro está la versión de las familias que dicen, oigan, esas personas no son criminales, son nuestros seres queridos. Cayeron en una trampa, una oferta de trabajo falsa. Aquí chocan dos mundos. Y es justo en ese choque donde nace esta historia. Y es que, claro, cuando aparecen dos narrativas tan opuestas, la pregunta ya no es solo quién dice la verdad. La pregunta de fondo se vuelve otra, una mucho más importante. ¿Se investigó como se debía para encontrar esa verdad? Entonces, ¿qué se hace en un caso así? ¿Cómo se desenreda esta madeja? Bueno, la respuesta no es tan simple como elegir un bando. La clave está en poner la lupa sobre la investigación misma. Y para hacer eso, se necesitan herramientas muy específicas. Y aquí es donde entra en juego el verdadero protagonista de nuestro análisis. Un informe pericial independiente. Ojo, su objetivo no es decidir quién es culpable o inocente, no. Su trabajo es mucho más profundo. Es analizar si el proceso de investigación oficial se hizo bien, si se cumplió con lo que la ley exige. Y para lograrlo, se basa en tres conceptos clave. El primero es el rastro. A ver, pensemos en esto de forma sencilla. Es el papeleo, la evidencia documental. Si algo pasó en una investigación, tiene que haber un papel, un registro, una bitácora que lo demuestre. Si no hay rastro, legalmente es casi como si no hubiera sucedido. Ahora, si el rastro es la prueba, ¿qué pasa cuando esa prueba falta? Bueno, ese es el segundo concepto, la brecha. Una brecha es justamente eso, un vacío. Es un silencio donde debería haber un documento, un hueco en la historia que deja una pregunta en el aire. Y es una pregunta que la autoridad está obligada a responder. Y todo esto nos lleva al tercer concepto, que es como el paraguas que cubre todo, la debida diligencia. Esto es básicamente la obligación legal que tienen las autoridades de no casarse con una sola versión de los hechos. Tienen que investigar todas las hipótesis posibles, en especial la de las familias, y buscar los rastros para ver si se sostienen o no. Muy bien, con estas herramientas en mano, el informe pericial se pone a revisar la carpeta de investigación. ¿Y qué creen? Casi de inmediato empiezan a saltar las primeras brechas, las primeras grietas en ese relato oficial que parecía tan sólido. A ver, veamos esta línea de tiempo. La detención se reporta a las 9 de la mañana, pero el plazo legal para la fiscalía, el reloj constitucional, no empieza a correr sino hasta casi las 2 de la tarde. Entre un momento y otro hay un vacío de casi 4 horas. ¿Qué pasó con los detenidos en ese lapso? ¿Dónde estuvieron? ¿Quién los tuvo? No hay rastro, no hay un solo papel que lo explique. Y esa es una brecha gigantesca. Y esto es crucial, ¿eh? No es un detalle menor. Esas 4 horas sin documentar son un verdadero agujero negro. Son un punto ciego donde los derechos de cualquier persona detenida quedan totalmente vulnerables. Es un vacío que complica y mucho cualquier posibilidad de una defensa justa. Pero esperen, que no es la única grieta. Lo que revela el informe es un patrón. Por ejemplo, sí se leyeron los derechos, pero no hay rastro de que alguien se asegurara de que los detenidos realmente los entendieron. O la notificación consular para los extranjeros, que llegó con 2 días de retraso. No son errores aislados, son fallas sistemáticas en el debido proceso. Ok, ya vimos los huecos en lo que sí se investigó, pero ahora la pregunta es otra. ¿Qué pasó con las pistas que simplemente se ignoraron? El informe se enfoca ahora en esas líneas de investigación que se dejaron de lado, sobre todo la que podía confirmar la historia de las familias. El informe lo pone así de claro, y es una cita potente. Dice que el trabajo de la Fiscalía no es probar su teoría favorita, sino investigar todas las hipótesis plausibles. Y en este caso, la hipótesis del reclutamiento con engaños no era una opción, era una línea de investigación obligatoria. ¿Y cómo se investiga algo así? Bueno, el informe da una hoja de ruta muy concreta. Paso 1, asegurar ya mismo los datos de los celulares y las redes sociales, antes de que desaparezcan. Paso 2, seguir la ruta del dinero. ¿Quién pagó los viajes? ¿De qué cuentas salieron los depósitos? Paso 3, reconstruir el camino que siguieron las víctimas. Es en esencia un trabajo de detective digital y financiero. Porque aquí está la clave de todo. El objetivo real no debería ser solo sancionar a las personas que estaban en ese lugar ese día. El verdadero objetivo es desmantelar toda la estructura criminal que las llevó hasta ahí.
Si no se investiga la red de reclutamiento, se está castigando al eslabón más débil y se deja intacta a toda la organización. Y así, con todo esto sobre la mesa, llegamos a las conclusiones de este análisis pericial. Y vale la pena repetirlo una vez más. El veredicto de este informe no es sobre la culpabilidad o inocencia de los detenidos. Es un veredicto sobre la calidad, la integridad y la legalidad de la investigación que se hizo. El resultado es, pues, contundente. El informe no encontró 1 o 2 errores. Identificó 10. 10 brechos verificables, 10 fallas mayúsculas, 10 hallazgos periciales que demuestran que la investigación oficial simplemente no cumplió con su deber. Faltaron cosas que son fundamentales. Por ejemplo, pruebas de dónde estuvo cada detenido en cada momento. Faltaron registros que demostraran que de verdad pudieron hablar con un abogado. No se investigó el rastro digital y financiero que ya mencionamos. Y algo que es clave. No hay pruebas de que al encontrar a una persona reportada como desaparecida, no se haya cerrado en automático su caso, ignorando todo lo que le pudo haber pasado. Así que la conclusión final es inapelable. La investigación no solo tuvo errores, sino que fue estructuralmente incompleta. Falló en su obligación más elemental, la de buscar la verdad con todas las herramientas y sin casarse con una sola historia. Falló en su deber de debida diligencia. Al final este caso nos deja con una pregunta que va mucho más allá de aguas calientes. Cuando una versión oficial parece cerrar un caso de forma muy conveniente, ¿quién asume la tarea de dudar, de cuestionar, de ir a buscar esas brechas? Porque a veces la justicia no se trata de tener todas las respuestas, sino de nunca dejar de hacer las preguntas correctas. Y son esas preguntas las que mantienen la puerta de la justicia abierta para todos.